Saludos y bendiciones. En esta enseñanza vamos a ver el tema del enojo, pero antes vamos a comenzar con una explicación entre lo que es un pecado y cómo entra un espíritu, cómo es que damos paso a un espíritu. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que vas a poner en nuestros corazones. Te pedimos y te suplicamos que seas tú guiándonos a través de esta enseñanza, que abras nuestro entendimiento para que podamos entender cada palabra, Señor, y asimismo podernos despojar del enojo, Señor, al comprender tu palabra y tu voluntad para nuestra vida. Te damos gracias por la palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar explicando lo que es una obra de la carne. En los temas pasados vimos 3 espíritus que operan sobre la vida de las personas y la raíz de por qué llega a nosotros ese espíritu. Pero también hay otra forma en la que se abre paso para que esos espíritus puedan operar. Y vamos a comenzar primero con saber cómo es el pecado. En Gálatas 5, 19 al 25 dice su palabra. Del 19 al 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en un tema anterior, en temas anteriores, veíamos cómo es el pecado y cómo limpiarnos del pecado. Pero aquí vamos a ver qué es un pecado. Y dice que son manifestaciones de la carne, porque dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, los pecados son obras de la carne que se manifiestan en nosotros, pero que nacen desde adentro de cada uno de nosotros, porque es una obra, es una actitud, es una conducta que viene con nosotros mismos desde que nacemos y que son prácticamente nacidos desde dentro de nosotros. Y estas obras son debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no tienen otra raíz. Solamente el hecho de que somos seres humanos, ya de ahí ya va a haber obras de la carne. Pero hasta abajo en el versículo, al terminar del versículo 21 dice que los que practican tales cosas. Entonces, bueno, el pecado sabemos que es una obra que nace de nuestra carne y hay 2 maneras de ver el pecado. Una, cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros ya venimos en arrepentimiento, también está ahí el tema de cómo es el arrepentimiento y que cuando venimos a arrepentimiento, pues sí seguimos pecando, pero ya no lo hacemos de manera constante. Y cuando no, ahí nada más se dice que cometemos pecado. Por ejemplo, si he venido a Dios, pero de repente ya me arrepentí, ya pedí perdón y de repente digo una mentira porque era algo que antes llevaba a cabo y ya en ese momento me arrepiento porque el Espíritu Santo me redarguye, pero ya no es una vida constante. Entonces, cuando es, ahí solamente se comete pecado, pero nosotros también podemos llegar a vivir en pecado. Y a vivir en pecado es diferente a cometer en pecado. Cuando no estábamos en Cristo, vivíamos en pecado, porque dice la palabra de Dios en estos versículos, en Gálatas 5, el 21, dice
que los que practican tales cosas. Practicar es algo que se hace de continuo. Por ejemplo, cuando alguien realiza algún deporte, decimos que lo está practicando. Y por ejemplo, los deportistas, ellos practican los deportes. Pero nosotros, si algún día estamos así, de repente jugamos fútbol o nada más un partido de básquetbol esporádicamente, nosotros no practicamos el deporte. Nosotros alguna vez jugamos, pero no lo practicamos. Asimismo es el pecado. Entre una vida de practicar, que es continuamente, que es del diario, y aparte alguien que practica algo se perfecciona en eso. Entonces los que practican las obras de la carne pues se hacen expertos en eso, de eso se llenan y viven una vida de pecado. Y es diferente cuando cometemos un pecado, nada más cuando ya no lo hacemos de continuo. Y ahora explicamos esto porque es importante saber que cuando practicamos de continuo un pecado, esto va a abrir la puerta a que operen los espíritus. En las 3 enseñanzas pasadas vimos que existe el espíritu de Leviatán, el de Jezabel y el de rebeldía. Y estos 3 espíritus entran en la vida de las personas a través de la práctica de su pecado, y son espíritus que vienen desde afuera, pero porque le abrieron la puerta desde adentro. Cuando nosotros abrimos la puerta es porque quitamos el cerrojo, la llave, la protección desde fuera, y entonces abrimos. ¿Y cuando abrimos esa puerta? Cuando cometemos pecado. Cuando nosotros cometemos de continuo pecado, le damos la puerta ilegal, abrimos la puerta y damos la legalidad a los espíritus, y es por eso que los espíritus operan. Hay muchísimos espíritus, pero los que son muy fuertes son estos 3 que hablábamos las enseñanzas pasadas, en donde veíamos que el Leviatán es un espíritu que opera a partir de abrirle la puerta a la soberbia. Entonces, una vez que abrimos que somos soberbios, le damos la entrada a que el Leviatán habite en nosotros, y entonces ya es una vida de constante. Ahora sí nos puede manipular Satanás, y ese espíritu que opera en nosotros. El de Jezabel es de manipulación. Cuando empezamos a realizar a practicar ciertas cosas, ahí veíamos que el rechazo me hace hacer conductas que van a llevar a abrirle la puerta al espíritu de Jezabel. Y el espíritu de rebeldía, igual, cuando empiezo a desobedecer poquito, pero es continuo, pues se va a abrir una puerta a que un espíritu de rebeldía me posea. Y entonces veíamos que los echamos fuera desde adentro al dejar de practicar estos pecados. Entonces, por eso hoy vamos a ver que ahora vamos a empezar a ver estos pecados para que los podamos combatir, para que no seamos practicantes del pecado. Y estos 9 pecados que a continuación vamos a ver, o el día de hoy, es el enojo, y las siguientes enseñanzas, son diversos pecados para que nosotros podamos combatir. Acuérdate que la batalla que estamos librando es sobre nosotros mismos. Entonces nosotros, al librar esta batalla, vamos a cerrar esa puerta a los 3 espíritus grandes que ya vimos en las enseñanzas pasadas. Espero que esto haya quedado muy claro, porque es así como no le vamos a permitir el paso a ningún espíritu, y no le vamos a quitar la legalidad, le vamos a quitar la oportunidad de que ellos operen a través de nosotros, porque les vamos a cerrar la puerta. Acuérdate que los vamos a echar fuera de nosotros y vamos a cerrar la puerta. Entonces vamos a empezar con lo que es el enojo. Y el enojo es igual a la ira, pero la ira es algo que es mucho más grande en su potencia del enojo. El enojo es como algo normal, y la ira es su máxima expresión del enojo. Y esto es una condición agitada de los sentimientos debido a una
indignación interna, a una molestia interna. La ira es provocada por un dolor que la persona sufrió y lleva dentro de ella. Es una obra de la carne, como ya lo veíamos, está dentro de las obras de la carne y abre la puerta a la violencia y a la destrucción. El enojo puede abrir la puerta o abre la puerta a la violencia, a un espíritu de violencia y a la destrucción. Su característica es que explotan súbitamente y luego se apaciguan. La consecuencia es que en un instante destruyen lo que llevó años construir. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es en la Biblia, que es cuando Moisés se enojó porque Dios le dio la orden que sacara agua. Y también cuando, y entonces él rompió, recibió la orden de solo dar un azote y él dio 2 o 3. Y cuando él azota la vara y cuando baja del monte Sinaí después de haber recibido las tablas y las rompe al ver que el pueblo de Israel estaba en pecado, y entonces este enojo lo lleva a explotar. Ajá. Y esto le costó la entrada a la tierra prometida. Entonces vemos que la consecuencia es bastante grave. También la ira nos lleva a hacer locuras. En Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja comete locuras, y el hombre perverso es aborrecido. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, tendemos a romper cosas, pero no solamente se rompen cosas, sino también en el enojo, pues destruimos las relaciones familiares, las relaciones con el cónyuge y pues con los hijos. La ira trae mucha pena y dolor, porque en Proverbios 19:19 dice: el que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo, y si usa la violencia añadirá nuevos males. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca del enojo? En Mateo 5:21 al 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio quedará expuesto al infierno. Entonces, mira, aquí en esta cita bíblica nos está diciendo que cuando nos enojamos contra nuestros hermanos ya llevamos culpa. Es similar a una situación como si hubiéramos matado. A lo mejor nosotros decimos: no, es que no le quitamos la vida a nadie, pero cuando nos enojamos, Jesús nos explica que es similar. Es muy similar como cuando el adulterio, que dice que aunque no se lleve a cabo, pero si adulteras con ella en tu corazón, adulteras con alguien en tu corazón, ya es adulterio. O sea, puede ser mental o físico, pero Dios lo ve igual, y Jesús te explica que es igual, que estos pecados son iguales, aunque no se vean. Y recuerdas que con Jezabel vimos que Jezabel es asesina. Entonces nos quiere explicar que Jezabel es una persona enojona. Entonces el enojo también abre la puerta para que el espíritu de Jezabel nos gobierne. Entonces por eso es tan importante que debemos de cerrar esta puerta, sacar el enojo de nosotros. Y bueno, antes de eso vamos a ver que hay dos tipos de enojo: uno que es justificable y el otro que es injustificable. Vamos a ver, ¿no? Tenemos una interrogante que creo que esa ha sido algo muy importante, ¿no? En donde decimos: ¿será pecado enojarnos? Y en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. O sea, dice que sí, que es algo inherente al ser humano y que nos podemos enojar, pero sin pecar. ¿Cuándo es que se va a hacer pecado? Mira cómo dice a continuación: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Se va a hacer pecado cuando ese enojo es
como ya lo veíamos, cuando explotamos y cuando se prolonga. Cuando estamos, cuando esto se vuelve un rencor y cuando ese enojo nos lleva a la destrucción, damos lugar al diablo. Y cuando pues se prolonga, por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que en ese momento, bueno, sí nos enojamos, pero ese enojo lo vamos a utilizar para bien. Bueno, ya me enojé y vamos a buscar soluciones no culpables para no dar lugar al diablo. Y dice que guardar el enojo se convierte en rencor y el rencor se convierte en amargura. Y ahí va a ser cuando se convierta en pecado. Entonces, por eso es que debemos dejar pasar la ofensa, reflexionar y dejar pasar la ofensa. Por otro lado, podemos ver que la ira y las palabras van juntas. En Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, que debemos escuchar lentamente, debemos meditar cuando vamos a hablar y también debemos meditar para airarnos. O sea, todo lo debemos de tomar con calma. ¿Cómo lidiar con alguien enojado? En Proverbios 15:1 dice: la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces nosotros podemos apagar la ira de alguien cuando esa ira de esa persona es apagada con humildad, cuando hablamos suavemente, cuando no seguimos el juego, ¿ok? Y esto nosotros lo vamos a poder desarrollar con nuestro cónyuge, porque aquí vamos a entrar en una como práctica en donde el cónyuge va a venir enojado y aquí el Señor nos va a guiar, nuestro Dios nos va a guiar para que nosotros podamos poner en práctica y contestarle suavecito. Si el esposo llegó enojado, tú le digas: necesitas algo, necesitas comida, necesitas alimentos, y así vamos a apagar el furor de la otra persona. Pero si nosotros alimentamos ese furor, pues de nada va a servir. ¿Qué consecuencias trae el enojo? El enojo tiene la falta de entendimiento. En Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es decir, que si tú no eres enojón, no te enojas rápidamente, es porque tu entendimiento es grande. Estás siendo una persona sabia. Entonces, por eso vamos a desarrollar sabiduría para que cuando vengan a nosotros situaciones, las tomemos con sabiduría. Y esta sabiduría va a permitir que este enojo no llegue pronto a nuestra vida. La ira también, otra consecuencia de la ira es que la ira causa, pues aparte del enojo, va a causar que haya divisiones y contiendas, es decir, pleitos. Y muchas veces nos lleva a pecar, porque cuando empezamos a pecar, empezamos a pelear, empezamos a decir palabras de más, a insultar, inclusive a desarrollar violencia física. Y entonces esto es lo que nos llevaría a pecar. Ahora, la ira es contagiosa. En Proverbios 22:24 al 25 dice: no te unas al iracundo, ni te acompañes del irascible, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. Imagínate, el estar viendo una persona con mucha ira, pues te va a traer como consecuencia que tú también practiques ese pecado, lo lleves de continuo. Más, sobre todo esta parte, yo les quería decir, nosotros muchos de nosotros tenemos hijos, y entonces nosotros al reproducir una vida de ira, pues eso vamos a enseñar a nuestros hijos. Y mira, les estamos poniendo trampa a su propia vida de nuestros hijos. Por eso es que también vamos a dar ejemplo siendo unas personas apacibles, unas personas que no sean iracundas,
Esta es la importancia. Y la otra, también en convivencia con el esposo, si nosotros, o esposa, si nosotros ya habíamos llevado una vida de constantes enojos, ahora vamos a hacer lo contrario para que esto también pueda ser contagioso al esposo. Y entonces, a lo mejor muchas veces, ya lo veíamos en enseñanzas pasadas, que nosotras con tanta ira ocasionamos la destrucción de nuestro matrimonio. Y entonces, al mostrar tanta ira, pues nuestros esposos también mostraban tanta ira o viceversa. Y entonces por eso es que nosotros vamos a quitar este enojo de nuestra vida, para que cuando nosotros podamos estar con alguien, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares, nosotros podamos transmitir lo opuesto a la ira, ¿ok? La ira también estorba nuestras oraciones. Esa es otra grave consecuencia, porque en 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Ya viste? Entonces, el que se viva una vida practicando el enojo, practicando la ira, entonces esto va a hacer que nuestra vida no esté santificada, y esto nos aparta de Dios. Y ya veíamos que el estar lejos de Dios solo produce que, el cometer pecado solo hace que Dios voltee su rostro de nosotros, o sea, que no nos quiera Él ni ver ni escuchar nuestras oraciones. Entonces vamos a ver cómo vencer la ira. Y la ira se va a vencer, como nos dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. O sea que vas a ser más poderoso si tú te sabes dominar, si tienes ese dominio propio. Y aquí va a entrar mucho el dominio propio. Más adelante vamos a ver detenidamente lo que es el dominio propio. Pero debemos empezar a desarrollar una vida apacible. Y bueno, aquí lo importante es saber que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio para poder vencer. Justamente el dominio propio nos lo ha dado para vencernos a nosotros mismos. Ahora, vamos a ver 4 puntos para poder tomar la decisión de desechar la ira. Y el primero es justamente tomar la decisión de desechar la ira. Para vencer el pecado son estos 4 puntos. Y el primero es tomar la decisión de desechar la ira. Esto viene en Salmos 37:8, donde dice: decido en mi corazón que la ira no me controle. Entonces es tomar la decisión y pedirle a Dios el dominio propio para que eso se haga una realidad en mi vida. Decidir en nuestros corazones que la ira no nos va a controlar ni a gobernar, y que nuestra vida no va a ser una vida de practicar el enojo, para no abrir la puerta de los otros espíritus que ya veíamos. En Efesios 4:31 dice: quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios, nos está dando la orden de que quitemos todo esto que va englobado. Mira, la ira, el enojo trae amargura, gritería, maledicencia, malicia. Entonces es nuestra decisión el poder dejar esta práctica. Ahora, debemos ceder el número 2 es que debemos ceder nuestros derechos a Dios. Esto ya lo veíamos en enseñanzas pasadas. En Romanos 12:14-21 dice que debemos bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldecir, porque la venganza, dice Jehová, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, ¿te acuerdas que anteriormente veíamos que debemos de ceder nuestros derechos y ceder nuestros derechos para que Dios nos defienda? Cuando yo permito, si alguien me agrede, pero yo permito que Dios sea quien obre justicia en mí, yo voy a dejar pasar, voy a pasar esa ofensa y Dios me va a hacer justicia. Y aparte, la ira no se va a encender en mi corazón, porque tengo muy consciente y muy presente que mis derechos los estoy cediendo
para que Dios sea el que haga la justicia. Porque si me empiezo a defender yo, lo único que voy a hacer es que se manifieste la obra de la carne. Y manifestándose la obra de la carne, voy a vivir en constante pecado. Y ese constante pecado va a hacer que se abra esa puerta. Entonces, ceder los derechos, que tiene que ver con la humildad. Y ya veíamos cómo es que se desarrolla la humildad. Entonces, una base para nosotros poder vencer los pecados es empezar a desarrollar la humildad. Y el tercer punto es busque la liberación y sanidad interior. Aquí ahorita vamos a orar para liberarnos del enojo. Y más adelante vamos a ver cómo es la sanidad interior, desde la base bíblica, no desde filosofías falsas y humanas, sino como lo dice la palabra de Dios. Y lo cuarto para poder vencer al enojo y a la ira, es que desarrollamos mansedumbre, lo que ya mencionábamos. Cuando nosotros desarrollamos mansedumbre, desarrollamos pues esta base de humildad, y entonces la ira no tiene lugar aquí, o sea, es contrario a la humildad. Entonces debemos decidir sacar la ira, ceder nuestros derechos, buscar la sanidad y desarrollar la mansedumbre. Con esto vamos a salir victoriosos para vivir una vida sin enojo, porque es muy importante, porque ya vimos que una vida con enojo es también un pecado muy importante que debemos desarraigar, porque esto va a traer destrucción. Y te aseguro que mucho de lo que nuestro matrimonio sufrió, la base fue el enojo, porque ya llegaba el esposo, ya llegaba la esposa, y entonces era un enojo constante, ¿no? Ay, es que, y reclamos además, ¿no? Un enojo que se vuelve en reclamo, que se vuelve en constante, que se vuelve en contienda, como ya lo veíamos, y entonces es una explosión y una bomba al matrimonio. El enojo es el enemigo de el matrimonio. ¿Por qué? Porque hace que dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es decir, que pasamos el día y entonces no perdonamos, y ahí sigue ese enojo. Y entonces ya ese enojo se extiende, y ese enojo se va a hacer rencor. Y entonces muchos de los cónyuges duermen, y se duermen enojados. Y entonces ahí es cuando ya se vuelve un pecado, y cuando se empieza a practicar este pecado. Entonces, para esto es muy importante orar. En la enseñanza pasada te decía que Dios nos dio la autoridad de poder echar fuera de nosotros toda situación. Entonces también el pecado es de lo que nos dio la autoridad de echarlo fuera de nuestra propia vida. Aquí no te estamos diciendo que lo vas a echar, ni lo vas a echar de otro lado que no sea de ti mismo. Entonces es eso, vamos a echar fuera, vamos a renunciar a él, vamos a rehusar estar viviendo en estos pecados, para que podamos ser libres de este pecado. Entonces vamos a comenzar la oración para poder echar fuera a este pecado de nosotros. Y no solamente vamos a como a orarlo, sino que va a ser una práctica. Y acuérdate, cuando nosotros empezamos a hacer lo contrario de ese pecado, en este caso, aquí no se nos pide ser mansos y humildes para poder desarrollarlo. Ya veíamos lo que era la humildad. Entonces, una vez que nosotros estamos desarrollando la humildad, porque ya lo vimos y es algo que vamos a empezar a llevar a la práctica, cuando nosotros empezamos a desarrollar humildad, también esto es echado fuera de nuestra vida. Dice un versículo, si antes lo hacía, ahora no lo hacemos más. Y nosotros somos los que nos vamos a despojar de todo pecado. Vamos a comenzar con la oración. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, arrepentidos, Señor, de todo el enojo que nosotros ocasionamos, del que nosotros nos llenamos y que empezamos a practicar. Estamos arrepentidos, mi Señor, y venimos delante de tu presencia a pedir perdón por este pecado. En esta hora, Señor, te pedimos y te suplicamos que tú eches fuera de nuestra vida, Señor, que tú tomes
control, Señor, de todo lo que hay dentro, de todo lo que no que no te agrada, Señor. En esta hora, Padre Santo, nosotros te lo entregamos, Señor, lo echamos fuera de nuestra vida, Señor, renunciando a este pecado, Señor, a este pecado, Señor, que abre la puerta a una vida de violencia, a una vida, Señor, de contiendas, de divisiones, Señor, de rencor. En esta hora, Padre Celestial, atamos y echamos fuera de nuestra vida todo enojo, toda ira, toda contienda, toda división, Señor, todo rencor que quiere operar en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que tú lo tomes, Señor, y tú seas ayudándonos, Señor, tú seas sobre de nosotros, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, que eches fuera, Padre Celestial, que tú seas el que nos ayude, Señor. Nosotros renunciamos voluntariamente a este enojo, Señor. Renunciamos, Padre Santo, y rehusamos a volver a cometer este pecado, Señor. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Padre Celestial. Te suplicamos que tú nos des dominio propio para poder llevar a cabo una vida de santidad como la que tú has planeado para nosotros, mi Señor. Que solamente de tu mano y con tu palabra podemos ser fortalecidos, mi Señor. En esta hora, Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. También te pedimos y te suplicamos, Padre Celestial, que tú pongas tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para que nos redarguya cada que venga, Señor, la ofensa, cada que venga, mi Señor, la hora de practicar, Padre Celestial, ya sea con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros padres, con nuestros jefes, Señor. Permítenos desarrollar, Padre Celestial, esta vida de tolerancia, Padre bendito, el pasar la ofensa, Señor, y vivir con una base de humildad, Señor, para lograr esta santidad que tú quieres para nosotros, mi Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo te invito a que sigas desarrollando una vida de humildad. Si no has ido a ese video, ve para que escuches la importancia de la humildad en nuestra vida y cómo se desarrolla, porque así es como vamos a empezar a vivir una vida contraria a una vida de práctica de pecado. Ahora ya sabes que hay una forma en la que se desarrolla el pecado, pero nace de nosotros mismos, y nosotros mismos somos los que tenemos que combatir con nosotros mismos. Entonces aquí la batalla no es contra nadie más que contra nosotros, para convertirnos en esas personas que son agradables delante de Dios. Te agradezco que hayas compartido con nosotros esta enseñanza, y te esperamos en la otra enseñanza, que va a ser combatiendo el pecado del desorden sexual y la inmoralidad sexual. Entonces aquí te esperamos. Muchas gracias y bendiciones.